Estamos comenzando la escuela dominical hoy domingo 12 de abril de 2020. Una escuela dominical virtual en el cual nosotros no lo vemos a ustedes, pero ustedes nos ven a nosotros. Así que gracias a Dios que nos deja entrar a su hogar para que podamos compartir hoy día la palabra de Dios que estudiamos en la escuela dominical. Gracias damos al Señor por este privilegio y esperamos que todos estén atentos a oír lo que la palabra de Dios nos dice en este día. Y vamos a leer la palabra del Señor de acuerdo a nuestro expositor bíblico, que usted tiene que tener a mano, me imagino, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Jeremías, capítulo 26, del 1 al 8. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo: Así ha dicho Jehová: Ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová todas las palabras que yo te mandé hablarle. No retengas palabras. Quizás oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino. Y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Les dirá, pues, así ha dicho Jehová: Si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las ciudades de la tierra. Y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo: de cierto morirás. El Señor añada bendición a esta palabra. Y ahora dejo al pastor Hermes Canales, que nos va a explicar en este estudio bíblico de la escuela dominical, para que todos tratemos de aprender lo que la palabra de Dios nos quiere decir en este día. Amén. Amén. Muchas gracias, mi obispo. Yo doy gracias al Señor porque podemos compartir de la palabra de Dios, y como decía nuestro obispo al comienzo, a través de nuestro expositor bíblico, que es justamente nuestro material de enseñanza para lo que es la escuela dominical. ¿Y cuál es el significado de la escuela dominical? Poder aprender de la palabra de Dios, no solamente leerla, sino que también comprenderla. No es una predicación, porque la predicación uno generalmente solamente escucha. En cambio, en la lección de la escuela dominical uno va escudriñando la palabra de Dios y va viendo entonces las bendiciones, los tesoros que hay en ella. En el día de hoy comenzamos con nuestro obispo minutos antes de comenzar esta escuela dominical algunos aspectos súper importantes que hay en la lección, y que quiero entonces hoy día compartir con ustedes en dos partes esta lección. La primera centrada en Jeremías, y la segunda tiene que ver con lo que hoy también vamos a estar recordando. Entonces, el título de la lección de hoy son las advertencias de Dios, y la base bíblica es lo que leyó entonces nuestro obispo para que nosotros escudriñemos la palabra de Dios. Entonces, lo primero es que hasta el día de hoy, y se confirma la palabra de Dios, Dios siempre espera el arrepentimiento del pecador. Amén. Ahora bien, nosotros todos los días necesitamos acercarnos a Dios, todos los días necesitamos reconocer delante de Dios que pecamos. Ahora, no porque nos consideremos pecadores, Dios nos va a despreciar. Al contrario, Él está mirando el cambio en nuestro corazón, el anhelo de buscarle a Él y de reconocer que nos hemos equivocado. ¿Por qué esta aseveración? Porque Jeremías se encontró con un pueblo que estaba envuelto en la idolatría, que lo podemos ver en los primeros capítulos de Jeremías, que se describe cómo estaba el pueblo de Israel, que tenían tantos dioses como ciudades habían en la tierra. La idolatría por los dioses muertos alejaba al pueblo del temor y de la reverencia delante de Dios, y lo hacía caer, por lo tanto, en un colapso moral. Hoy día podemos observar cómo no solamente el mundo, sino que en nuestro país, tantas personas que se han alejado de Dios, tantas personas que desprecian a Dios
Y si desprecian a Dios, también nos desprecian a nosotros. Y ese es el relajo o el colapso moral cuando las personas se alejan o desconocen a Dios. Entonces Dios envía a Jeremías al templo, pero al patio del templo. Por eso que habla aquí el atrio exterior. En algún estudio bíblico más adelante, en uno de estos miércoles, vamos a hablar de lo que es el tabernáculo y el templo y sus diferentes partes. Hoy día solamente quiero decir que el atrio se refiere al el patio que rodea al edificio del templo, pero habían dos atrios. Había uno que era para el común de las personas, después estaba el atrio donde solamente podían entrar los levitas y después el templo. Y a este lugar se dirige entonces Jeremías, al atrio exterior, al patio exterior del templo, para hablarle al pueblo. ¿Y por qué se dirigió a ese lugar? Porque ese era el lugar en donde todos iban. Si ustedes se recuerdan, el miércoles pasado estuvimos hablando, no, 2 miércoles atrás, yo estuve haciendo referencia de cómo Jesús entró al templo y en el atrio vio cómo estaban vendiendo. Y esa era una costumbre que venía mucho tiempo, casi yo diría de los tiempos de Jeremías. Y a ese lugar se dirigió entonces Jeremías, al atrio, para hablarle al pueblo del mensaje que Dios tenía para él. Él tenía que aprovechar esta oportunidad de comunicar el mensaje de esperanza para que el pueblo se arrepintiera entonces de sus malas obras. Dice entonces en el versículo 2, así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová todas las palabras que yo te mandé a hablarles. No retengas palabra. Quizás oigan y se vuelva cada uno en su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. El propósito, yo diría, de esta predicación al aire libre de Jeremías era llamar al arrepentimiento del pueblo, que ellos se volvieron de su mal camino. ¿Y por qué? Porque vemos que en el versículo 4 al 6 hay una advertencia del juicio de Dios. ¿Y cuál era el juicio que Dios tenía para este pueblo? Una de las cosas más importantes que los israelitas tenían en esa época era la reverencia que tenían para el templo. Y ese era un problema, porque para ellos el templo representaba la presencia de Dios, pero su confusión llegaba a considerar al templo como Dios mismo. Y por lo tanto confundían y olvidaban que Dios no habita en casa hecha por mano de hombre. Esa era solamente una referencia, pero muchos pensaban que el templo era sagrado, que el templo era santo. Entonces Jeremías les comunica lo siguiente. En el versículo 4 al 6 le dice, le dirás así, ha dicho Jehová, si no me oyen para andar en mi ley, la cual puse ante ustedes para atender las palabras de mis siervos los profetas, que yo les envío desde temprano, y sin cesar, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Es decir, iba a dejar a Jerusalén con su templo destruido, la ciudad destruida y como una ciudad maldita. Y este era el juicio entonces que Dios por boca de Jeremías estaba comunicando al pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que tenían que hacer ellos? Arrepentirse. Pero ¿qué es lo que hacían hasta ese momento? Lamentablemente tenían solamente una vida religiosa, porque acudían al templo a ofrecer sacrificios, a dar ofrenda, a pagar sus diezmos. Y con eso estaban cumpliendo. ¿Por qué? Porque eso es lo que había establecido por la ley. Y pensaban entonces escapar del castigo y continuar con su vida como si no hubiera pasado nada. Hacían planes y hacían sueños, pero no se arrepentían. Así que para ellos solamente el templo era como un refugio para todos los que delinquían delante de Dios. Ahora bien, lamentablemente el pecado nos aleja del consejo de Dios. Lo podemos ver en los versículos del 7 al 10 que puede leer nuestro obispo. Y los sacerdotes, los profetas
Y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar Jeremías, todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas, y todo el pueblo le echaron mano diciendo: de cierto morirás, porque has profetizado en nombre de Jehová, diciendo: esta casa será como Silo, y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador. Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. Aquí vemos entonces que se sintieron ofendidos por las palabras de Jeremías, se sintieron pasados a llevar y se enojaron entonces contra Jeremías. Los sacerdotes que enseñaban en el templo, que era la casa de Dios, así el pueblo entonces, para ello era como permitir que cualquier persona ofendiera a su sagrado templo. Ahora, ¿y cuál era la razón de su enojo? Porque ellos perdían su sustento entonces, perdían su autoridad, perdían justamente lo que ellos habían construido en base a hacer que la gente se dirigiera más al templo que hacia Dios. Por lo tanto, todos vivían engañados. La respuesta a la profecía no se hizo esperar. ¿Qué es lo que pasó? Jeremías fue condenado a muerte. Todos los profetas, dice aquí que todos los sacerdotes se juntaron. Lo podemos ver del versículo 9 al 10. Pero voy a leer el 14. Dice Jeremías: y lo que a mí me toca, he aquí estoy en vuestras manos. Haced de mí como mejor y más recto os parezca. Más saber, de cierto, que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros, y sobre esta ciudad, y sobre sus moradores, porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que diese todas estas palabras en vuestros oídos. Saben, aquí hay un aspecto súper importante. Aquí hay una muchedumbre que está enojado contra Jeremías y quiere matarlo. Jeremías dice estas palabras: ¿saben qué? Si ustedes me quieren matar, háganlo, pero van a derramar sangre inocente. Pero el aspecto que yo quiero llamar la atención aquí es que hay una multitud enardecida que quiere la muerte de Jeremías porque se han sentido profundamente ofendidos por sus palabras, como que eran muy duras, que quizá ellos querían escuchar: ¿saben qué? Dios los quiere, como no importa cómo ustedes están, sigan nomás, si Dios los quiere igual, sigan yendo al templo nomás y después sigan haciendo su vida. Quizás eso querían escuchar. Sin embargo, Dios le dijo a Jeremías: tú vas a decir este mensaje y no vas a cambiar ninguna palabra. Y eso entonces lo expuso a la ira, a la molestia, a las amenazas de muerte de todas estas personas. Ahora yo quiero decirles que hay muchas personas que piensan que la mayoría siempre tiene la razón. Y resulta que aquí tenemos una mayoría que quiere matar a un hombre inocente. Hay una mayoría que quiere matar a Jeremías porque se sintieron ofendidos por lo que él dijo. Y aquí yo quiero mostrarles cómo la multitud muchas veces es veleidosa, es cambiante. En algún momento puede estar muy feliz y en otro momento puede estar muy enojada. En estos momentos está profundamente molesta con lo que ha dicho Jeremías. Sin embargo, dice el texto bíblico, el expositor, del versículo 16 en adelante: los príncipes hicieron cambiar de parecer a los sacerdotes y profetas cuando declararon que Jeremías no había incurrido en pecado que merecía la muerte. Lea el versículo 16 al 19, mi obispo. Y dijeron los príncipes y todo el pueblo a los sacerdotes y profetas: no ha incurrido este hombre en pena de muerte, porque en nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado. Entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la reunión del pueblo diciendo: Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos: Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbre de bosques. ¿Acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá, y todo Judá? ¿No temió a Jehová y oró en presencia de Jehová? Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos. ¿Haremos pues nosotros tan gran mal contra nuestras almas? Fíjese, aquí la multitud estaba enardecida, pero sin embargo, los príncipes y los ancianos hicieron pensar y recordaron también situaciones semejantes. Decía que hubo un profeta, Miqueas de Moreset, que también habló de lo mismo en tiempos antes y que había profetizado exactamente de que Jerusalén iba a ser arrasada en tiempos del rey Ezequías.
Y en esa época, ¿mataron al profeta? No, al contrario, escucharon el mensaje y se arrepintieron. Y eso fue lo que los ancianos le dijeron al pueblo, y como que eso hizo pensar al pueblo de que posiblemente no estaban haciendo lo correcto. Y es por eso que nosotros tenemos que recordar lo siguiente. Primero que nada, esta palabra también es para nosotros. Hoy día nosotros tenemos que recordar de que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Tenemos que ver que esta epidemia, esta pandemia que está afectando a todo el mundo, ha tocado a todos los países y ha trastocado a todas las sociedades. Y es por eso que, en primer lugar, para nosotros es también una palabra. ¿Y en qué sentido? Si en esa época no se quisieron arrepentir y Dios envió su castigo, ¿cómo será entonces que es una advertencia para nosotros? De que también nosotros tenemos que buscar a Dios. De no considerar que porque nos llamamos cristianos estamos bien. De no, si yo también canto, no, si yo también escucho la palabra online. Tiene que haber un convertimiento en nuestros corazones, en nuestras vidas. Lo que Dios ve, no lo que los demás ven, es lo que Dios ve en nuestros corazones. Y ese era el mensaje de Jeremías en esa época. Y era lo que Dios, por boca de Jeremías, quería entregarle al pueblo de Israel. Esta es la parte del estudio bíblico que tiene que ver con Jeremías. Y en esta otra parte, yo quiero hacerle reflexionar acerca de cómo la palabra de Dios siempre se cumple. Mire, en los versículos, si usted se recuerda, del versículo 16 en adelante, Jeremías es llevado por una multitud enardecida y presentado delante de los príncipes, y era llevado por los sacerdotes. ¿Por qué? Porque querían matar a Jeremías. Y entonces los príncipes escucharon lo que Jeremías dijo y dijeron: no, pues si es lo que dijo Jeremías, lo que dijo este profeta, no es consideración de muerte. No lo maten. Y ahí los ancianos dijeron: recuerden lo que hizo Miqueas. Y ahí como que la multitud se tranquilizó. ¿Sabe? Yo quiero pedirle a mi obispo que lea un pasaje en el Nuevo Testamento, en el capítulo 27 de Mateo. Nuevo Testamento, capítulo 27 de Mateo, del versículo 20 hasta el 26. Y vamos a hacer un paralelo de lo que ocurrió. Mi obispo. Un paralelo entre lo que pasó con Jeremías y lo que pasó con el Señor Jesucristo, que es lo mismo. Jesús también vino a denunciar el pecado a los israelitas, al pueblo de Israel, y ellos no aceptaron el mensaje de Jesús, que les decía: arrepentidos y convertidos, y crea el Evangelio. Y era como una espada que caía sobre esta gente, y no quisieron oír ni creer a Jesús. Y sabemos nosotros que el día viernes en la mañana, el día jueves en la mañana, Jesús entró montado en un pollino, un burro. Y la gente decía: bendito sea el que viene en nombre de Dios, Hosanna al hijo de David. Y ponían varias ropas sobre él como homenaje, como una adoración. Y sin embargo, en la tarde, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios, ese mismo día jueves. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: que sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: que sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Fíjese que Jeremías fue llevado delante de los príncipes y era condenado a muerte. La multitud estaba pidiendo la muerte de Jeremías. Y los príncipes y los ancianos decían:
pero este hombre es inocente, ¿por qué lo van a matar? Lo que decía nuestro obispo, Jesús días antes había sido recibido como rey por la multitud. Él entró montado en un burrito y en las calles entonces colocaban su ropa, colocaban palmas. Por eso es que los católicos celebran el Domingo de Ramos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahí en ese día fue recibido como rey en una forma espectacular. Pero días después, esa misma multitud, enardecida por otros, estaba gritando: crucifíquenle, crucifíquenle. Ahora había una autoridad diferente. En época de Jeremías eran los príncipes y los ancianos. En la época de Jesús estaban nuevamente los sacerdotes, que se sentían ofendidos con la palabra de Jesús, y por eso que llevaron ante Pilatos para acusarlo de sedición, de rebelde, y que merecía la muerte. Y fíjese que en las palabras de Pilato decía, e hizo lo siguiente en el versículo 24: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá ustedes. Es lo que estaba diciendo Pilatos. Él estaba reconociendo que Jesús era inocente, no era culpable. Él sabía que Barrabás era culpable, pero sin embargo le había ofrecido la alternativa al pueblo para que pudieran rescatar a Jesús. Pero ¿qué decían ellos? Crucifíquenle, crucifíquenle. Y respondiendo a todo el pueblo, le decía eso: crucifíquenle. Y Jesús entonces fue crucificado por usted y por mí. Pero ¿sabe qué es lo terrible? Que de verdad que muchas veces, y es por eso que quiero recordar también el lema, lo que nosotros queremos en este año: comprometidos. Comprometido significa que yo coloco mi fe, mi palabra en hacer algo y que eso se cumpla. Pero muchas veces nosotros no podemos hablar ligeramente, porque esas palabras se vuelven contra nosotros. Mira las palabras terribles que dijo el pueblo de Israel cuando Pilato le dijo: ¿sabe qué? Yo me lavo las manos, ustedes decidan, porque yo no quiero que esta sangre esté en mis manos, por eso que yo me las lavo. Pero esta sangre va a ser sobre ustedes, porque es de hombre inocente. ¿Se recuerda que Jeremías dijo: yo soy inocente y van a derramar sangre inocente? Jesús era más inocente que Jeremías. Sin embargo, el pueblo de Israel, el pueblo judío, dijo en esa época: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Con qué facilidad dijeron esas palabras? Con qué soltura, ligereza dijeron esas palabras. Qué terrible, hermanos. Jesús murió, de acuerdo a la nomenclatura actual, en el año 33 y medio. 30 años y medio después, 35 años después, Jerusalén, como había sido profetizado en tiempo de Jeremías, fue destruida. El templo fue destruido, fue arrasado, y queda hasta el día de hoy solamente un muro, que todos los que han ido a Jerusalén conocen como el Muro de los Lamentos. ¿Por qué? Porque eso es lo único que queda de ese templo que los judíos conocían. Y lo más terrible, que justamente después de eso, en el año 70, cuando cae Jerusalén, el pueblo de Israel, el pueblo judío, desaparece porque fueron repartidos por todo el Imperio Romano. Y recién en 1948 ellos pudieron recobrar parte de su territorio, pero hasta esa época ellos siguieron pagando por la sangre inocente de Jesús, porque entre 1939 y 1945 ellos fueron sometidos a castigos, a torturas. Murieron 6 millones de judíos a manos de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, mientras los norteamericanos, franceses, británicos peleaban contra los alemanes. Ellos internamente tenían su solución final y era eliminar a todos los judíos. Fíjese hasta qué época, año 33 después del nacimiento de Cristo, 33 y medio, Jesús es crucificado y este pueblo de Israel dice: no, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos.
hasta el año 1948 estuvieron pagando la sangre. Por eso yo quiero también decirle, a través de este paralelo que nosotros comentábamos con nuestro obispo, cómo los tiempos de Jeremías volvió a repetirse la misma situación, con la diferencia que a Jeremías no lo mataron, pero a Jesús sí, porque era necesario. Pero un inocente murió por todos los culpables, y entre ellos estaba yo. Y hoy día yo doy gracias a Dios que Jesús murió por mí, pero la pena que me da es que hubo personas en esos momentos que tuvieron la oportunidad de decir, no le crucifiquen, en realidad es inocente, en realidad somos nosotros los que tenemos que cambiar, no quisieron cambiar. Por eso es que hoy día también la palabra de Dios nos recuerda que nosotros somos los que tenemos que cambiar, porque Jesús murió para que nosotros cambiásemos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por habernos escuchado y que esta palabra sea de bendición para usted, porque también es para mí y para nuestro obispo. Qué bueno que tenemos la palabra de Dios hoy día referente a la crucifixión de Jesús, la muerte de Jesús. Pero también nos deja una gran enseñanza, que le creamos al Señor, Amén. le creamos a Dios. Y yo pienso, pastor, que el mundo está viviendo hoy día esta gran pandemia porque el pecado y la maldad ha llegado al trono de Dios. Amén. Y Dios espera que los gobernantes, especialmente los hijos de Dios, nos arrepintamos y seamos verdaderos hijos de Dios. Hoy día hay millones y millones en el mundo que son evangélicos nominales, no son evangélicos que practican la palabra, que viven el evangelio. Pero con la ayuda del Señor, que esta gran peste que ha llegado sobre el mundo, haga que el Señor haga volver a millones y millones de creyentes nuevamente al camino. Y yo espero con la ayuda del Señor que nuestro templo se va a llenar ese día, el primer día que lleguemos, y se va a llenar siempre, porque vamos a estar a la espera de que suene la trompeta de Dios y el Señor Jesucristo baje con sus santos millares de ángeles a buscar la iglesia que Él compró con su sangre. Ahora vamos a orar. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En este día te alabamos y te glorificamos porque nos tienes vivos todavía, porque nos tienes sanos todavía. Gracias porque tú nos das la vida, tú permites que estemos sanos. Amén. Y tú permites, Señor, que todas las cosas que pasan, porque tú eres un Dios permisivo. Pero te pedimos, Señor, que hagas misericordia con nuestro país especialmente. Amén. Señor, ten misericordia primero de nosotros, los hijos tuyos, los que nos llamamos ser hijos tuyos, que podamos dar un buen testimonio al mundo, que el mundo nos crea que tú un día nos cambiaste, nos transformaste y nos hiciste una nueva criatura. Que esta palabra que hemos leído esta mañana y que hemos predicado y enseñado, haga vida en los corazones de todos los que han oído y a mí también. De tal manera, Señor, que podamos caminar sin salir del camino tuyo, Amén, sino que mirándote a ti solamente. Porque ¿a quién iremos, Señor? Sino a ti, tú tienes palabra de vida eterna. Así que coloca esta palabra en que nosotros estemos dispuestos a recibir tu palabra como está escrita, no acomodándonos a vuestros gustos, nuestros deseos, sino que la voluntad tuya, Señor, es que hagamos y obedezcamos lo que dice tu palabra. Amén. Bendícenos esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Y amén. Les esperamos entonces el próximo domingo.